Buenos días, que el Señor le bendiga. Le pido por favor que me acompañe en un instante de oración. Señor, hemos reconocido su grandeza, su majestad, su señorío sobre nuestras vidas. Le hemos alabado, Señor, con nuestro cantar, con nuestra oración. Y ahora queremos pedirle que nos bendiga por medio de su palabra. Que su palabra sea alimento para nuestras almas. Su palabra fortalezca nuestra fe. Que su palabra sea útil para lo que cada uno de nosotros está viviendo, lo que estamos enfrentando, para las situaciones, Señor, que vivimos, para los desafíos que se nos presentan. Su palabra nos ayude, Señor, y usted a través de ella, Señor, obre en nosotros, obre en nuestros corazones, obre en nuestro carácter, obre en nuestras vidas, Señor, y cumpla usted, Señor, todo su buen propósito para con nosotros por medio de ella. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Señor. Amén. Me alegra ver su rostro de cada uno de ustedes, realmente. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero estamos aquí. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero a menos que fuese otra iglesia, le dirían, no hay otro lugar mejor en este momento. ¿Ve? Que estar donde podemos tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de comunión con su palabra. Y casi no lo expresamos, pero también es importante decirlo, un tiempo de comunión unos con otros. ¿Sabe que eso es tan importante? Porque si nosotros decimos a fin de cuentas, yo tengo una Biblia en mi casa, puedo leer la Biblia en la casa y sin salir de la casa. O a fin de cuentas usted puede decir hoy con la tecnología, bueno, yo veo el culto por televisión, ¿para qué salir de la casa? O yo escucho las prédicas en mi casa, ¿para qué ir a la iglesia? Pero sabe que el propósito de Dios, el propósito del Señor Jesucristo para con nuestra fe, en medio de ese propósito, el que tengamos comunión, los creyentes unos con otros, es sumamente importante. Y muchas cosas dependen de que tengamos ese tiempo de comunión, de compañerismo fraternal, se suele decir, ¿ves? Por muchas razones que hoy no abordaremos. Pero recuerde usted lo siguiente, y tal vez esto nos sirva de introducción. Cuando el Señor Jesucristo vino y se manifestó, Él escogió 12 discípulos. Con esos 12 iba a formar luego su iglesia, pero escogió 12 discípulos y dice el evangelista que los escogió para que estuviesen con Él. Y literalmente así fue. Esos 12 discípulos se fueron a vivir prácticamente con el Señor Jesucristo. Y estaban con Él todos los días, mañana, tarde y noche. Y a donde el Señor Jesucristo iba el Maestro con sus discípulos. Luego los creyentes, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó y todo ello, y la iglesia fue establecida, luego los creyentes, dice la Escritura, perseveraban todos los días, dice el libro de Hechos, en el partimiento del pan, la Santa Cena, y en las oraciones. No eran, los creyentes no eran como nosotros, que tenemos la costumbre, no sé si decir buena o mala o incompleta, de que nos reunimos solamente los domingos. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó y la iglesia comenzó, los creyentes se reunían no solo los domingos, se reunían todos los días. Todas las tardes iban y se reunían, Bueno,
comencé hablando de una cosa y ya vamos por otro lado. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia y nos ubiquemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. En otros momentos creo que he hecho referencia a este capítulo. Creo que es la oración más larga que está registrada del Señor Jesucristo en los Evangelios, esta de Juan 17. Y si es así, podríamos decir que es una de las más importantes. Y además entonces tendríamos que ver que precisamente el tema de esa oración es que Jesús está orando por sus discípulos. O sea, a donde más le dedicó fue a la oración precisamente de sus discípulos. La oración siempre será algo un medio, un recurso, una posibilidad en la cual casi la mayoría de nosotros nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos con relación a la oración. Pero por otro lado, por un lado decimos es tan fácil que hasta un niño puede orar. Y por otro lado tendríamos que decir es tan difícil mantener una vida de oración que todos sabemos que es difícil. ¿O no? Todos sabemos que se nos hace muy difícil orar por distintas razones. Y no estoy hablando de una oración de que doy gracias por los alimentos o de una oración de 3 minutos. Estoy hablando de orar. Estoy hablando de orar. De poder pasar tan siquiera 1 hora en oración. Y ni digamos de pasar 4 horas diarias en oración, que pasaba Martín Lutero, el reformador, 4 horas todas las mañanas orando. Entonces que por muchas razones, porque a veces estamos orando y cuando comenzamos a orar la mente se va para otro lado. Y estamos orando y estamos pensando en otra cosa. Y por causa de nuestro propio corazón, por causa de nuestra propia inmadurez. Pero lo cierto es que la oración es un recurso que tenemos allí y muchísimas cosas dependen de la oración. Y muchísimas cosas en nuestra vida no cambiarán hasta que nosotros oremos de una forma diferente. Vivamos la experiencia de la oración de una forma diferente. Y la oración no sea ni una obligación, ni algo a lo cual vamos por cumplir un deber, sino que vamos allá porque por medio de la oración tenemos comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y podamos descubrir, como dijo el salmista, que es bueno, que es agradable, en palabras nuestras diríamos que es sabroso estar en presencia de Dios. ¿Ves? Y a veces todavía no llegamos a ese punto y tenemos tiempo acercándonos a la palabra y tenemos tiempo con el Evangelio y tenemos tiempo en una iglesia y sin embargo estamos todavía muy distantes en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, sin embargo dice la Biblia que se iba muy temprano, aún oscuro, se iba a orar. Y dejaba a sus discípulos en un lado y Él se iba a orar. O a veces, dice el evangelista, pasaba noches enteras en oración. Y el Señor Jesucristo todo lo conocía y todo lo sabía, y el Señor Jesucristo era uno con el Padre, y sin embargo Él pasaba tiempos a solas, se apartaba. La gente, usted sabe, siempre lo buscaba. ¿Cómo no buscarlo? Decíamos en estos días. Si Él da alimentos, si sana al enfermo, si ayuda al que no tiene. Entonces la gente siempre estaba pero en cola para tratar de hablar con el Señor Jesucristo, y el Señor se escabullía. Y el Señor se apartaba y el Señor le sacaba el cuerpo a la gente y se iba solo para poder entonces tener su tiempo de comunión con el Padre. Si eso lo hizo Él, lo que quiero decirle es, ¿cuánto más nosotros tenemos necesidad de hacerlo?
y que hagamos a un lado un poco las distracciones, un poco las ocupaciones, y que también nos disciplinemos un poco y tratemos de establecer inclusive un horario para nuestra oración, para decir, este es mi tiempo de oración, que nadie me moleste, y apagamos y silenciamos el teléfono y le decimos a los que están en casa que nadie me moleste, estoy ocupado hasta tal hora. Son cosas prácticas y le digo, pero son cosas que debemos hacer si no queremos que este mundo y todo su movimiento nos arrope y nos arrastre. ¿Ves? Si no, nos vamos a encontrar como viviendo la clase de vida que el Señor, muy por debajo de lo que el Señor quiere para nosotros. En Juan 17, verso 1 dice, estas cosas habló Jesús, de lo que viene narrando el capítulo anterior. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y llegamos al famoso y muy especial verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se nos hace un poco difícil, o tal vez muy difícil, comprender en qué consiste la vida eterna. La vida eterna que el Evangelio ofrece, que el Señor Jesucristo vino a darnos. Y aquí hay una definición muy corta. Dice, la vida eterna es esto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo que es? Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, en eso consiste la vida eterna. Conocer a Dios y a Jesucristo el Salvador. No tiene que ver con el factor tiempo, de decir una vida sin fin. Tiene que ver con el hecho del elemento espiritual, de conocer a Dios y tener vida en Dios y recibir la vida de Dios. Y para recibir esa vida de Dios tenemos que conocerle necesariamente. Y no se puede recibir esa vida de Dios estando de espaldas a Él, o de espaldas a su palabra, o de espaldas al Señor Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor Jesucristo, verso 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y salvando todas las distancias, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta tierra? ¿Qué está haciendo usted con su vida en esta tierra? El Señor Jesucristo dijo, te he glorificado, le dice al Padre. He acabado la obra que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. La pregunta para mí, la pregunta para usted, la pregunta para nosotros, la pregunta para todos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos haciendo lo que Dios en verdad quiere que hagamos? Usted es creyente, usted es cristiano, está respondiendo usted con su vida a la encomienda que el Señor le ha hecho. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. El Señor, claro, está en el umbral. El Señor llegó al punto donde Él sabe que ya tiene que salir de esta tierra. A veces nosotros, quizás la mayor parte de nuestra vida pensamos, tengo tiempo, no, todavía me quedan muchos años de vida. No importa cuántos años tengamos o cuántos años nos queden. La pregunta se mantendrá. Y cuando los años pasen y cuando nuestra vida haya pasado, la pregunta será, ¿qué hicimos con nuestra vida? Y usted se preguntará, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué gasté los años de mi vida? ¿En qué gasté los días que Dios me dio? ¿Los usé bien?
¿Y sabe de qué dependerá la respuesta? Si lo hizo bien o no lo hizo bien. De lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Él dice que Él hizo lo que el Padre le pidió. Y a nosotros también, y a usted también. ¿Está haciendo usted lo que Dios le ha encargado, lo que Dios le ha pedido, lo que Dios le ha encomendado? Tenemos que preocuparnos por ello. Y procurar con todo nuestro corazón, y procurar con todas nuestras fuerzas, y procurar con todas nuestras capacidades, con todos nuestros dones, con todos nuestros talentos, con todo lo que nos venga a la mano, responder a esa voluntad de Dios. Nada tiene usted por casualidad. Nada tiene usted de sobra. Nada tiene usted que no, yo tengo esto acá, pero lo tengo para nada, de adorno. No, nada tiene usted de adorno en su vida. Nada ha recibido de adorno, nada ha recibido para que todo forma parte del propósito y de la encomienda que el Señor ha entregado en sus manos. Todo, absolutamente todo. Desde sus talentos y capacidades naturales hasta su profesión y su formación profesional, su formación educativa para la vida, de habilidades, de labores, todo, absolutamente todo. Y usted es de Él. Y usted es de Él. Y todo lo ha recibido de Él, absolutamente todo. De allí la obligación que tenemos de glorificarle a Él con todo lo que Él nos ha dado. Y de hacer de que nuestras vidas, tratar de asegurarnos de que nuestras vidas respondan a aquello por lo cual Él nos colocó acá y nos tiene acá. Si lo vemos, el Señor Jesucristo dice, te he glorificado en la tierra. Tenemos que aprender a glorificar a Dios. Que no es decir aleluya, que sí lo es, una expresión, pero me refiero a glorificar a Dios con nuestra forma de vivir. Tenemos que aprender a glorificar a Dios con nuestra forma de vivir. Y yo me pienso, por ejemplo, pensemos en una actividad tan terrenal como ser un latonero. Y usted dice, ¿y un latonero puede glorificar a Dios con su latonería? Sí, definitivamente sí. Un latonero cristiano puede glorificar a Dios con su ocupación, con su oficio. Siendo responsable, siendo puntual, siendo honesto, siendo cumplido. ¿Sí lo vemos? Y coloco ese ejemplo por abusar de la confianza de Pipo y de Rafael que están acá. Pero cualquier actividad podemos y estamos llamados a glorificar al Señor. Y alguien decía, ay, el barrendero, sí, el barrendero, sea el mejor barrendero de la ciudad, sea el mejor barrendero de la empresa, sea el mejor que limpia, el que deja todo. Podemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Podemos vivir para glorificar al Señor. Y no se trata de que estemos en el templo todos los días y a toda hora. Se trata de que vivamos para el Señor, eso sí, todos los días y a toda hora. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, para gloria de su nombre. Y entonces el Señor le dice luego, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y yo no puedo contarle más en relación a esto, pero Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo Dios nos va a honrar? No tengo la menor idea. Algunas cosas veo en esta vida, pero hay una honra que Dios tiene destinada para aquellos que han glorificado su nombre, para aquellos que glorifican su nombre. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces el Señor Jesucristo dice, te glorifiqué, y ahora le dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vivamos y procuremos vivir y procuremos mentalizarnos al hecho de que esta vida terrenal es solamente un pedacito, un paréntesis. Dios es el Dios de antes de que el mundo fuese. Y ciertamente, como lo dice su palabra y como lo dijo el Señor Jesucristo, esta tierra en la cual vivimos, tenga los años que tenga, esta tierra va a pasar, es pasajera, es temporal. Y la vida en esta tierra es temporal. Y nada en este mundo es permanente.
excepto la palabra de Dios. Y nosotros vamos hacia esa vida que trasciende. Nosotros vamos hacia esa vida que no acaba acá. Nosotros vamos hacia ese encuentro con ese Señor que nos ha prometido una vida para siempre, una vida eterna al lado suyo. Dice el Señor Jesucristo, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hay unos hechos en la palabra de Dios que son el rompecabezas de todos los estudiosos de la Biblia. El rompecabezas de los teólogos, el rompecabezas de los que van profundizando allí. Porque palabras como estas, que están acá en el verso 6, dejan así como entrever que Dios agarró a algunos y se los dio al Señor Jesucristo, se los regaló al Señor Jesucristo. Dice, he manifestado tu nombre, dice el Señor, a los hombres que del mundo me diste. En el mundo estaban todos y dice, parece que agarró estos y se los dio al Señor. Tuyos eran y me los diste. Y ellos tienen una característica, esos hombres que recibió el Señor Jesucristo. Dice, han guardado tu palabra. Yo no sé qué tendrá que hacer usted, pero procure guardar la palabra de Dios. Esa es su garantía, esa será su única garantía, esa será su única seguridad. Esa será su única confianza, que usted pueda vivir y usted diga, yo estoy comprometido con esta palabra. Yo estoy comprometido con la palabra de Dios. Y que usted pueda llegar inclusive a decir, a mí que me quiten la vida, pero yo no vuelvo atrás con esto. Hemos vivido tiempos de tranquilidad, tiempos de gracia en la fe, quiero decir, tiempos de hasta de respeto. La iglesia ha disfrutado de tiempos de respeto, de tiempos de que nadie se mete con ellos. Pero pareciera que eso está por terminarse. Y que vengan otros tiempos nuevamente, lamentablemente, no sé, como en siglos pasados. Porque hoy en el siglo XXI, ser alguien que vive, que piensa, que sostiene los valores que este libro sostiene, es entrar en conflicto con todo el mundo prácticamente, con toda la sociedad, hasta con las leyes, con el sistema de valores, con todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos a dónde ir. Y los discípulos, cuando el Señor Jesucristo aclaró, cuando el Señor Jesucristo puso en claro sus demandas, dice el escritor, dice el evangelista, desde ese día mucha gente volvió atrás y dijeron, no, hasta allá nosotros íbamos con él, pero ya hasta allá no lo vamos a seguir. Y dice, se volvieron atrás, ya no querían ir con el Señor. Y le dice el Señor a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Si se aprovechen, si se van a ir. Y Pedro le dice aquellas famosas palabras, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y a eso, en ese punto estamos llegando nosotros. ¿A dónde vamos a ir? Y yo le diré a usted, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde, ni queremos, de paso, ni queremos ir a ningún otro lugar. Ni queremos ir a ninguna otra confianza, sino la de la palabra de Dios, sino la del Evangelio del Señor Jesucristo.
Entonces le diré nuevamente hoy, tenemos que hacer todo lo posible por guardar esta palabra. Porque nuestra vida, porque nuestro sentir, porque nuestra voluntad, porque nuestro corazón entre en armonía con lo que enseña la palabra de Dios. Vivamos en armonía con lo que enseña la palabra de Dios. Nos sintamos a gusto, nos sintamos cómodos con lo que la palabra de Dios nos demanda. Yo le quiero poner un ejemplo muy sencillo, muy ordinario. Un mandamiento del Antiguo Testamento: no robarás. Tan sencillo, ¿verdad? No robar. Dios prohíbe el robo. Y para la mayoría de las personas decentes, se sienten cómodos con ese mandamiento. A la gente decente no le gusta robar. Así de sencillo. Sean cristianos o no sean cristianos, se sienten cómodos con eso. Y yo estoy seguro de que si usted es creyente, usted no se va, usted se siente cómodo con ese mandamiento de la palabra de Dios. Yo dice, no tengo problema con eso, yo no robo, ni me gusta robar. Y el ser ladrón es algo malo y es despectivo y etcétera y tal y ajá. Y los ladrones que vayan presos todos, y amén, que vayan presos todos, que les caiga el peso de la ley, estén donde estén. Con ese mandamiento no tenemos problema. Pero hay otros. Y entonces el Señor Jesucristo dice, si el ojo se te va para donde no tiene que irse, ese ojo tuyo, y estás mirando lo que no debéis mirar, y estás mirando a la mujer de tu amigo, de tu hermano, entonces dice, mejor es que te saques el ojo. Estoy maracuchando la palabra. Pero dice el Señor, mejor es que te saques el ojo y que te quedes tuerto y que entres al reino de Dios aunque sea tuerto, a que te vayas a ir al infierno. ¿Sí lo vemos? Y entonces nos toca lidiar como personas con ese hecho que está allí adentro de nosotros, que puede ser malos deseos, que puede ser lujuria, que puede ser una esclavitud, de un mal hábito, de algo, de una adicción inclusive. ¿Sabe que hay adicciones de todo tipo? Y hay adicción a la inmoralidad, hay adicción a la pornografía, hay adicción a esas malicias. Y adicción es que la persona no tiene fuerzas para dejar de hacer eso. Y llega a la iglesia y tiene un encuentro con la palabra de Dios. Y eso no se quita solo. Y le toca a la persona entrar en una relación con Dios y entrar y luchar en oración y decirle, Señor, sácame esto, Señor, ayúdame a hacer morir esto que está acá. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice el apóstol Pablo, hagan morir lo terrenal que está en ustedes? Haced morir lo terrenal que está en vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice, no, yo me considero muerto? Y cuando dice a los demás, considérense muertos con relación al pecado. Que el pecado no los gobierne, que el pecado no los domine, que el pecado no reine sobre ustedes. Tiene que ver con ese hecho, con ese tipo de luchas. Y entonces le digo, es una lucha a muerte. Y tenemos que luchar a muerte para que el Señor Jesucristo sea el Rey de nuestra vida y sea el Rey de nuestra voluntad y sea el Rey de nuestras emociones y de todo. Y tenemos que estar, como decía, creo que era Juan Wesley, que decía, yo me pongo y me examino y voy a perseguir todo lo que consiga dentro de mí que se revela contra la palabra de Dios. Y lo voy a perseguir y a muerte y hacerlo morir. Eso dice el apóstol Pablo también. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, esto, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso tiene que ver con este hecho de guardar la palabra de Dios. La mayor tragedia que nos puede suceder no es que quedemos arruinados económicamente,
La mayor tragedia que nos puede suceder no es perder la salud, que es un tesoro valioso, pero la mayor tragedia que nos puede acontecer es que no podamos, que seamos cristianos y no podamos guardar la palabra. Esa será la peor tragedia que nos suceda, que tengamos el nombre de que somos cristianos y que de en verdad lo seamos, porque no digo que no lo seamos, que sí lo seamos, pero que no crezcamos, que no tengamos la fuerza de guardar la palabra de Dios. Y a veces ni la fuerza, ni la voluntad, ni el deseo. Y de allí entonces le digo, caminemos en esa dirección que nos indicó el Señor. Versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nuestra familia, nuestros hogares son un refugio. Yo creo que todos lo vemos así. El hogar es como un refugio. El mundo afuera podemos ver que el mundo se venga abajo, pero si estamos en casa con los nuestros, nos sentimos, estamos en un buen lugar. Pero el mundo es difícil, el mundo es conflictivo, el mundo es en cierta forma, una jungla, una selva en la cual cada quien corre por su vida. Si nosotros vemos la imagen global de la tierra, la imagen global del mundo, lo que sucede en nuestras sociedades, diríamos: el mundo es terrible, el mundo es difícil, la vida en esta tierra es difícil, es complicada. Y el Señor Jesucristo dice: yo me voy y ellos quedan aquí en este mundo. Y ellos quedan acá en este mundo. Y le pide el Señor al Padre: y te pido que los guardes. Y te pido que los guardes. Dice: no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Estos que están en el mundo, leímos en el verso 11, y dice: y a los que me has dado te pido que los guardes en tu nombre. Y hay una frase que cierra ese verso. Dice: para que sean uno, así como nosotros. Le mencionaba al principio de la necesidad de que tengamos compañerismo, comunión unos con otros. El Señor iría más lejos. Dice: tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que llegar a ser una sola entidad. Como iglesia, como grupo de creyentes, tenemos que llegar a ser uno. Un cuerpo, no varios, uno. Y el Señor Jesucristo dice: así como nosotros somos uno, que ellos puedan ser uno también, puedan ser uno. Cuando estaba con ellos, dice el verso 12, en el mundo, yo los guardaba, yo los cuidaba, lo que dice. Y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. ¿Sabe que tenía que haber un Judas? Tenía que haber un Judas.
Estaba determinado que así fuese, que tenía que haber, que de los 12 tenía que haber uno que iba a traicionar al maestro y que lo iba a vender. Y esa persona estaba destinada para eso. ¿Sabe? Vea la otra cara de la moneda. Y habían 11 que estaban destinados para la gloria celestial. Y que usted esté acá, y vuelvo y repito, escuchando la palabra del Señor. Y podríamos estar alejados de Dios, totalmente alejados de Dios, en mente, corazón y cuerpo. Y que nos encontremos en este lugar escuchando la palabra de Dios. ¿Y quién nos convocó? ¿Quién nos trajo? ¿Cómo llegamos a este convencimiento? ¿Cómo llegamos a esta fe? ¿Cómo llegamos a esta gracia, como diría el apóstol Pablo, en la cual nos gloriamos y nos gozamos y estamos firmes? ¿Cómo llegamos a este lugar? Y tenemos que glorificar a Dios todos los días por ello. Y tenemos que alabar al Señor todos los días por ello. Porque yo quiero repetirle algo que creo que mencioné la semana pasada. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no está obligado a salvar a nadie. Nadie merece ser salvado. Nadie, absolutamente nadie. Nadie merece ser salvo. Y que estemos acá se debe únicamente a ese hecho de que Dios es un Dios de gracia. ¿Y cuántos Judas hay por fuera? No lo sé. No lo sé. Pero en el mundo hay muchos Judas. Y hay muchos muchos más que han sido llamados por el Señor. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hay gente que odia a muerte el Evangelio. Hay gente que odia a muerte la Biblia, la iglesia, todo lo que represente Dios. No exagero. Hay gente, mucha gente en esta tierra que odia, pero odia a muerte todo lo que tenga que ver con Dios. Podemos estar relacionándonos con alguien, con personas, y todo va bien hasta que nombremos a Dios. Y cuando nombramos a Dios o nombramos el Evangelio o nombramos lo que la palabra de Dios dice, se levantó la pared, tal, y ya, hasta ahí llegamos. Seguirá pasando, pasa y seguirá pasando. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo en este verso. El Señor Jesucristo dice, les di tu palabra, y cuando les di tu palabra, el mundo los aborreció. Y hasta el sol de hoy es así. El mundo como sistema aborrece al Señor y aborrece a todos los siervos del Señor, los seguidores del Señor, la iglesia del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo. De manera que no debería sorprendernos, encontrar esa realidad, encontrar ese choque. No debería sorprendernos. Pero por otro lado, de alguna manera tenemos que mentalizarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que saber hacer frente a ese hecho. Hacer frente a ese hecho.
No ruego, dice el verso 15, que los quites del mundo. Dice, pero si aquí no me quieren, mejor que el Señor me saque de acá. Y dice, no, ese no es el plan, ese no es el propósito. Entonces el Señor Jesucristo dice, no le pido al Padre, Padre, no te pido que los saques de este mundo que los aborrece. No ruego que los quites del mundo, solamente lo siguiente, dice que los guardes del mal, que los guardes del mal. Y eso también será algo maravilloso, que usted como hijo de Dios pueda estar completamente convencido de que en medio de esta tierra, donde el diablo se mueve a su antojo, aparentemente, usted es guardado por el poder de Dios. Usted es guardado por el Señor. Porque pareciera, y en cierta forma es así, porque Satanás es el Dios de este mundo. Así lo dice la Biblia, Satanás es el Dios de este siglo, Satanás es el príncipe de este siglo, dice la Biblia. Él domina acá, él domina las naciones, él lleva toda esta agenda que tanto se habla ahora, la agenda tal, la agenda esto. ¿Quién promueve esos valores? ¿De dónde sale toda esta cuestión que estamos viviendo? Y que no viene de ahora, sino que ha venido en un progreso paulatino, pero allí, cada vez más acentuado. ¿De dónde surge toda esa cosa? ¿Qué está en el fondo de eso? Y la obra del enemigo, la obra del Dios de este siglo, la obra de Satanás. Y entonces el Señor dice, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo. ¿Y a dónde estamos nosotros colocando nuestra identidad? Sabe que usted no es de esta tierra, que usted no es de este mundo, que usted no pertenece acá, que desde el momento en que usted entró en esa bendita relación con Dios, usted dejó de pertenecer acá y que ahora usted pertenece a otro lugar, a otro reino, a otra jerarquía de valores, de autoridad y todo ello, y que estamos acá temporalmente y que estamos acá de paso mientras regresa nuestro Señor y Salvador. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, por eso de allí el Señor diría que nos cuidemos de que no tengamos nuestra esperanza, toda nuestra esperanza, nuestro tesoro, nuestros anhelos en las cosas de esta vida. Vivamos sí intensamente, vivamos con ganas, vivamos con entusiasmo, emprendamos lo que vamos a emprender, pero hagamos todo eso no para esta vida, no para las satisfacciones que nos puede dar este mundo, sino que hagamos eso para la gloria del Señor. Hagamos lo que hagamos, todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Marquemos una diferencia para la gloria del Señor en medio de esta sociedad, en este mundo en que vivimos. Y llegamos al verso 17, Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Lo está pidiendo el Señor. Esa es la oración que el Señor hace por lo suyo. Le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces nosotros necesitamos ser santificados en la verdad. Nosotros necesitamos ser santificados en esto, lo que dice acá, en la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se produce eso? Que seamos santificados en la verdad. Por eso estamos acá. Por eso tratamos de enseñar, tratamos de predicar, tratamos de descubrir lo que está acá. Por eso la instancia de que usted lea la palabra de Dios, que usted medite, que usted aparte un tiempo para tener un encuentro a solas, personal con la palabra de Dios, que usted reflexione. Que nosotros vayamos allá y quitemos todas las trabas que encontramos para que podamos
de alguna forma absorber lo que está acá. Y lo que está acá venga a formar parte de lo que tenemos que tener aquí y aquí, en nuestra mente y corazón. Que de alguna forma esto vaya entrando acá y vaya entrando acá y lo tengamos presente para nuestras decisiones, para nuestro vivir, que esto sea como un cristal, que esto sea como un lente, y me pongo los lentes de la palabra de Dios para ver la vida y ver el mundo de una forma diferente, según la palabra de Dios lo muestra, según la palabra de Dios lo explica. Se me ocurre ahorita, en este momento quiero decir, tengo un amigo, un hermano, no sé si se lo mencioné en una oportunidad, un hermano en la fe, muy serio en unos sentidos, muy ocurrente y echador de broma en otros. Y a él le dio por un tiempo, no sé si todavía lo hace, porque en reuniones que teníamos y cuando nos íbamos a despedir, la despedida de él era que Dios le dé una buena muerte a cada uno de ustedes. Que el Señor le dé una buena muerte a cada uno de ustedes. Está bien, pero es medio extraño, ¿verdad? Pero sabe que para el Hijo de Dios, se lo dije en una oportunidad, se lo repito, la muerte es la entrada a la casa. La muerte es por fin salgo de este mundo fastidioso, voy a la casa del Padre, voy a la herencia, voy a la vida eterna, se acabaron, voy a la gloria de Dios. Pero algo tiene que obrar esta palabra en nosotros para que nos convenzamos de que la muerte para nosotros no es pérdida, como dijo el apóstol Pablo, sino que es una ganancia. Y tenemos que descubrir y ver por qué pasa, por qué me da miedo la muerte, a qué le tengo miedo. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Acaso no creo que hay vida después de la vida? ¿Acaso no creo que después que esté muerto el Señor me va a resucitar con un cuerpo nuevo? ¿Qué es lo que me asusta? Esas cosas tenemos que lidiarlas, tenemos que preguntarlas. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Qué es lo que pasa? Que voy a dejar solo a mi familia. Pero no creo que Dios es el que las cuida, que no soy yo el que los cuida y que aunque yo no esté, Dios los seguirá cuidando. ¿Por qué otra cosa? No lo sé. Yo lo que le quiero decir es, por ejemplo, en ese hecho tenemos que cambiar nuestra óptica, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y menciono eso, pero por cualquier cosa puedo mencionar. Caso de enfermedad. Estoy enfermo. Y la pregunta es, ¿este cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor permite que esté enfermo? Y tendré que preguntarle, Señor, ¿quieres que aprenda algo con esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esta situación? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que reflexionar con esta situación que estoy viviendo que no me gusta? Porque creo que a nadie le gusta estar enfermo. No me gusta, pero ¿por qué lo permites? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que aprender con esto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, en mí por la palabra de ellos. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, preocúpese también por testificar. Busque la manera de testificar. Busque la manera de compartir su fe con otras personas. Usted no nació cristiano. Nadie nace cristiano. Usted llegó porque alguien le habló. Usted llegó porque alguien lo invitó. Usted llegó a la fe porque alguien de alguna manera, o muchos de alguna manera, le hablaron y le invitaron y le dijeron, pero ven acá, mira, quiero hablarte de esto. Procure usted hacer lo mismo, de las formas como usted considere, pero trate de acercar el mensaje a otros. Es la voluntad de Dios que usted pueda hablar de su fe con otros que no tienen la fe. Es la voluntad del Señor que usted pueda hacer luz para otros que todavía no están en luz.
pero que quizás están llamados también, y usted no lo sabe, hasta que usted no los invite, usted no lo sabrá, están llamados a creer. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esto es tan importante, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23. Yo en ellos, es decir, en nosotros, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nada debería separarnos, mis hermanos. Nada debería separarnos unos de otros. No deberíamos permitir que nada nos separase. No deberíamos permitir que haya resentimiento, que haya falta de perdón, que hayan diferencias por las cuales no, yo con ese hermano no me la llevo, con ese hermano no me la trato, con ese hermano tengo este problema. No debería haber nada de eso en medio nuestro. No. Eso está bien para cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora, conociendo al Señor y conociendo su palabra, no debería haber nada que se interponga entre nosotros en nuestra relación. Deberíamos estar en paz absolutamente con todo entre nosotros. Y si hay alguna diferencia, es nuestro deber acercarnos y limar esa diferencia, arreglar esa diferencia. No somos perfectos, ninguna iglesia lo es. Todos nos cometemos equivocaciones, todos a veces sin querer o a veces queriendo nos faltamos el uno al otro. Pero debemos entonces dar lugar a la restauración, dar lugar al perdón, dar lugar a la reconciliación, dar lugar al pasar la página. Vamos a tratar y pedirnos perdón unos a otros si es necesario, orar los unos. Eso dice el apóstol. Pídanse perdón, oren unos por otros para que sean sanados. Pero eso es importantísimo, que podamos tener perfecta paz en nosotros, que podamos encontrarnos en unidad, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Verso 24, ya estamos por terminar. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos espera algo muy grande, y no en esta vida, sino cuando vayamos con nuestro Señor y Salvador. Nos espera algo demasiado inimaginable. El apóstol Pablo dice, yo estuve allá, pero este apóstol Pablo le pasó de todo. Dice, estuve allá y vi cosas, dice el apóstol Pablo, que no puedo expresarlas en palabras. No le he dado al hombre poder hablar de eso, expresar eso, lo que vi allá. Y el Señor Jesucristo dice, le pide al Padre, Padre, que ellos puedan ver la gloria mía cuando estén acá conmigo. La gloria del Señor, la gloria de Dios. No tenemos idea, no puedo decirle, pero nos espera algo muy grande en presencia del Señor. Algo tal que dice la Biblia, jamás vendrá un pesar a nuestro corazón. No habrá nada de decir, ay, que me pasó aquello. No, todas esas cosas serán olvidadas en presencia del Señor. Verso 25 y último, 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No sé de qué podríamos desear llenarnos, pero ¿qué tal si nos llenamos del amor de Dios? ¿Qué tal si nuestra aspiración es que seamos llenos del amor de Dios? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar un minuto, por favor. Bendito Padre Celestial, queremos agradecer por el privilegio de poder leer, Señor, de poder escuchar las palabras del Señor Jesucristo, la oración del Señor Jesucristo, por los suyos y por nosotros y por su iglesia. Queremos alabar su nombre, bendito Señor y Dios, porque hoy estamos acá delante de su presencia y porque la palabra del Evangelio ha llegado hasta nosotros también, Señor. Tanto tiempo, tantos años, tantos siglos han pasado, Señor, y su palabra se extendió por toda la tierra y llegó hasta nosotros, Señor. Y le alabamos, bendito Señor, por ello, porque no escogimos nosotros, sino que usted, Señor, nos escogió, Señor, para este privilegio, Señor. Le agradecemos hasta donde entendemos, Señor, por el regalo, por el don de la vida eterna, que entendemos que está relacionada con nuestro Señor Jesucristo, con el Señor y Salvador. Le agradecemos, Señor, porque aunque no alcanzamos, Señor, a comprender, Señor, la grandeza de ella, Señor, de qué se trata, Señor, entendemos, Señor, que es más valiosa que todo lo que nosotros podamos experimentar y ver, Señor, en esta vida terrenal. Le agradecemos por el Señor Jesucristo, el Salvador, el que se encarnó, Señor, para manifestarnos, Señor, su voluntad, Señor, para manifestarnos su propósito. Le agradecemos, Señor, porque usted nos escogió, Señor. Le agradecemos, Señor, porque hemos podido, Señor, acercarnos, responder, Señor, y acercarnos, Señor. Y ciertamente, Señor, estamos necesitados de que esa obra suya se perfeccione en nosotros, de que esa obra de transformación, de renovación, de vida espiritual, Señor, se perfeccione en nosotros, en cada uno de nosotros. Y gracias por ayudarnos, Señor, a perseverar. Gracias por producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias por el regalo, por el don del Espíritu Santo. Gracias por el regalo de la fe, Señor. Gracias por el regalo de su palabra que es verdad, su palabra a la cual estamos llamados, Señor, a ser afirmados en ella, a ser santificados en ella. Santifíquenos, también le rogamos nosotros en esta mañana. Santifíquenos en su verdad, santifíquenos en su palabra. Renueve nuestro pensamiento, nuestro entendimiento por su palabra. Despierte en nosotros, Señor, un deseo profundo, Señor, una necesidad profunda, Señor, de tener comunión con su palabra.
que experimentemos, Señor, como una sed, Señor, por su palabra, Señor, por leer en ella, por escuchar, Señor, su mensaje, por contrastar, Señor, nuestro pensamiento y corazón, Señor, con lo que ella afirma. Y que en nuestra vida, en nuestro vivir, Señor, su palabra cale profundamente, Señor, cada vez más profundo en nosotros, Señor. Y si hoy, Señor, todavía somos en algunos sentidos superficiales y creyentes de una fe superficial, que mañana no lo seamos, Señor. Usted nos lleve, Señor, cada día de paso en paso, que podamos ser hombres y mujeres de una fe profunda, de una fe firme, Señor. Que aunque estamos en este mundo, Señor, vivimos, Señor, con nuestro corazón y pensamiento puestos allá en lo alto, Señor. En su propósito, en su salvación, en la gloria eterna que nos espera, Señor. Que veamos esta vida como una oportunidad para servirle, como una oportunidad para testificar de usted, como una oportunidad para conocerle, como una oportunidad, Señor, para acumular recompensas, acumular premios, Señor, en la eternidad, como una oportunidad, Señor, para crecer, Señor, en el conocimiento de usted, Señor. Y decimos amén a todas las peticiones que hizo el Señor Jesucristo en esa oración de Juan 17. Y que se cumpla en nosotros su petición, la petición de nuestro Salvador, las peticiones que Él elevó a favor de lo suyo, de sus escogidos, de los creyentes, de su iglesia. Y ayúdenos a los que estamos hoy en esta mañana acá, a que nosotros también podamos ser perfeccionados en la unidad, llegar a ser perfectos en unidad, que seamos uno como iglesia, como cuerpo de creyentes. Oh Señor, que usted nos ayude a compartir, a abrirnos unos a otros, que podamos dar lugar a la confianza, al amor, al compañerismo, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor. Amén y amén.